Hola, saludos cordiales a todas y todos. Somos Juan Acevedo, Iván Charris y quien les habla, César Antonio Rivera. Hoy queremos presentarles un análisis técnico y aplicado de la norma ISO 14224, una referencia clave en la gestión de datos de mantenimiento y confiabilidad en la industria. Nuestro objetivo es mostrar cómo esta norma permite estructurar información de fallas y mantenimiento para mejorar la toma de decisiones en la gestión de activos físicos. ¿Pero qué es la norma ISO 14224? Pues bien, esta es una norma reconocida a nivel mundial, publicada por la Organización Internacional de Normalización ISO, lo cual le otorga validez global y la hace aplicable en distintos contextos técnicos y geográficos. Su origen responde a la necesidad de establecer un lenguaje común en materia de confiabilidad y mantenimiento de equipos industriales. Al ser un estándar ISO, esto indica que ha sido desarrollado por expertos de múltiples países, lo que le da una visión amplia, técnica y alineada con las mejores prácticas del sector. Su vigencia y aceptación se han consolidado especialmente en sectores industriales donde las decisiones están respaldadas por datos objetivos y muy bien estructurados. Esta norma establece lineamientos para recolectar y compartir datos de confiabilidad y mantenimiento. Y a mi modo de ver, este es uno de los aportes más importantes de la ISO 14224, dado que normaliza todo el ciclo de gestión de datos técnicos relacionados con fallas, mantenimientos y condiciones operativas de los activos. Además, define con claridad qué tipo de información debe recolectarse, desde atributos del equipo hasta detalles del evento de falla y la acción correctiva aplicada. Luego propone una forma estandarizada para estructurar esa información en base de datos relacionales, clasificando los datos por tipo, jerarquía del equipo, relevancia para el análisis y finalmente establece cómo esos datos pueden compartirse entre diferentes actores, bien sean plantas, contratistas, fabricantes o ingenieros, asegurando que todos hablen el mismo idioma técnico. Este enfoque integral permite pasar de información dispersa a conocimiento útil y comparable. En cuanto a su aplicabilidad, la norma fue diseñada pensando en industrias donde el rendimiento de los equipos es crítico para la operación. Por ejemplo, en sectores como petróleo, gas natural y petroquímica. Los activos suelen operar bajo condiciones extremas y en entornos de alta exigencia. Un paro no programado, una falla mecánica o una decisión de mantenimiento mal fundamentada puede generar pérdidas millonarias, riesgos ambientales y afectaciones a la seguridad industrial. Es por esto que contar con una norma como la ISO 14224 permite establecer una base de datos sólidas y confiables que respalde la toma de decisiones técnicas y si bien se enfoca en estas industrias, su estructura es lo suficientemente robusta como para ser adaptada a otros sectores como generación eléctrica, minería o transporte de alta criticidad. Es importante resaltar que la aplicabilidad de este estándar facilita el análisis de falla, mantenibilidad y disponibilidad, puesto que más allá de recolectar datos por cumplir la norma, tiene un propósito claro y estratégico, y es que la información técnica sirva para generar valor en el análisis técnico. La consistencia significa que los datos se recogen bajo criterios uniformes. La trazabilidad implica que cada dato puede ser rastreado hasta su fuente y contexto, y la utilidad se materializa cuando esos datos se transforman en conocimiento accionable. Gracias a esa estructura se pueden identificar fallas repetitivas, analizar causas raíz con mayor profundidad y calcular indicadores claves con confianza. Esta capacidad de análisis es vital para establecer una cultura de mejora continua en la gestión de activos. Históricamente, muchas decisiones de mantenimiento se han tomado con base
en la experiencia del personal operativo. Y aunque esta experiencia es valiosa, también puede estar sesgada, no documentada o limitada a ciertos escenarios. La ISO 14224 viene a complementar esa experiencia con evidencia objetiva, construida sobre la base de datos estructurados y normalizados. Esto permite que las decisiones no dependan de personas específicas, sino que estén sustentadas en registros históricos, análisis comparativos y métricas confiables. Así, las organizaciones pueden evolucionar hacia una gestión más técnica, proactiva y alineada con estándares internacionales. Hablemos ahora de lo que es el objetivo y el alcance del estándar ISO 14224. Pues bien, el objetivo principal de esta norma es ofrecer una estructura estandarizada para recolectar, organizar e intercambiar datos de confiabilidad y mantenimiento. Esta estructura busca sistematizar el conocimiento operativo generado por los equipos a lo largo de su vida útil. Muchas organizaciones enfrentan el reto de tener información valiosa dispersa, inconsistente o incompleta, lo que limita la toma de decisiones. La ISO 14224 actúa como una guía que unifica criterios, formatos y definiciones para capturar datos de manera uniforme, asegurando que toda la información recolectada pueda ser utilizada de forma efectiva, ya sea para análisis internos, auditorías, procesos de licitación o mejora continua. Este objetivo responde a la necesidad crítica de transformar los datos operacionales en una herramienta de gestión activa y estratégica del mantenimiento. En cuanto al alcance, este estándar cubre todo el ciclo de vida del equipo, desde su operación inicial hasta su retiro. Se aplica a una amplia variedad de activos como lo son bombas, compresores, tanques, equipos eléctricos e instrumentos de control, permitiendo una visión integral y uniforme del comportamiento de los activos. Una de las principales barreras en el mantenimiento industrial es la falta de un lenguaje técnico unificado, lo cual genera malentendidos, inconsistencia en los registros y errores en el análisis. La ISO 14224 soluciona esto ofreciendo un glosario robusto y estructurado de términos clave, que van desde conceptos básicos hasta definiciones específicas de indicadores. Con esto se asegura que todos, desde el técnico de campo hasta el ingeniero de confiabilidad o el proveedor externo, interpreten y apliquen los datos de la misma forma. Este enfoque favorece la interoperabilidad, mejora la comunicación entre áreas y reduce riesgos asociados a interpretaciones incorrectas. Esta norma tiene un valor práctico. De este modo se garantiza que todos los datos sean comparables, trazables y utilizados para mejorar la confiabilidad operacional y facilitar la toma de decisiones en mantenimiento. La verdadera utilidad de la ISO 14224 no está solo en recolectar datos, sino en hacer que esta información tenga valor práctico y estratégico. La comparabilidad permite realizar benchmarking entre equipos, líneas de producción o instalaciones. Y la trazabilidad asegura que cada dato pueda ser verificado en su origen, fecha, equipo y responsable. Y la utilidad refleja en la capacidad de identificar tendencias, anticipar fallas, justificar inversiones o rediseñar planes de mantenimiento. En un entorno donde cada orden productiva produce costos de miles de dólares, contar con información contable y estructurada y accionable es una ventaja competitiva decisiva. Esta norma convierte los registros operativos en herramientas poderosas para la gestión técnica, financiera
y estratégica de los activos físicos. Tipos de datos en la norma ISO 14224. La norma ISO 14224 establece una clasificación muy clara y estructurada sobre los tipos de datos necesarios para una gestión eficaz del mantenimiento y la confiabilidad. Estos datos se agrupan en tres grandes categorías principalmente: datos de equipo, datos de falla y datos de mantenimiento. Empecemos con los datos de equipo. Aquí se registran todas las características técnicas y funcionales del activo físico. Esto incluye datos como el fabricante, modelo, número de serie, tipo de equipo, ubicación exacta, condiciones de operación como temperatura, presión, tipo de fluido, además de la capacidad de operación nominal. También se deben incluir aspectos administrativos como el código o identificador interno en el sistema SMMS o ERP, como por ejemplo SAP. Este conjunto de datos es fundamental porque permite identificar con precisión cada activo, estandarizar su clasificación y facilitar el análisis técnico y financiero a lo largo de su ciclo de vida. Luego tenemos los datos de falla, que son clave para entender cómo y por qué fallan los equipos. Esta categoría incluye los modos de falla, es decir, de qué forma específica se presentó la falla, la causa raíz o mecanismo que la provocó y la frecuencia con la que se repite. También se analiza el impacto operativo de esa falla. Por ejemplo, si generó una parada de planta, una pérdida de producto o afectación a la seguridad. En conjunto, estos datos permiten realizar análisis como el RCA o el FMEA o el análisis de criticidad, lo cual da soporte a decisiones de mejora en confiabilidad. Finalmente, tenemos los datos de mantenimiento. Aquí se documenta todo lo relacionado con las intervenciones que se realizan sobre el activo. Se debe registrar el tipo de mantenimiento aplicado, ya sea correctivo, preventivo o predictivo, los tiempos involucrados en cada intervención, los recursos humanos y materiales utilizados, y las acciones ejecutadas. Esta información permite evaluar la eficiencia del proceso de mantenimiento, calcular indicadores como MTTR o disponibilidad y optimizar planes futuros. En resumen, la norma ISO 14224 proporciona una estructura sólida que permite recolectar estos datos de manera consistente y comparable, lo que facilita el análisis, la toma de decisiones y la mejora continua en la gestión de activos industriales. La norma ISO 14224 no solo define qué datos deben recolectarse, sino también cómo deben organizarse para ser útiles. Para eso, establece una estructura jerárquica de 9 niveles, agrupados en dos categorías: datos de uso o ubicación y subdivisión de equipos. En la primera categoría, datos de uso y ubicación, describe el contexto operativo donde se encuentra el activo, comenzando con el nivel 1, donde se define el tipo de industria, por ejemplo, petróleo o gas. Luego, el nivel 2 define la categoría del negocio, por ejemplo, upstream o downstream. El nivel 3 se refiere al tipo de instalación, como una planta de procesamiento. El nivel 4 identifica el tipo de unidad o planta, como una instalación submarina o una planta onshore. Finalmente, el nivel 5 ubica el equipo dentro de una sección o sistema principal, como separación, compresión o tratamiento. La segunda categoría se enfoca en el equipo en sí. En el nivel 6 se define la clase de equipo o sistema, por ejemplo, si es una bomba
o es una válvula. En el nivel 7 tenemos la subunidad, como una bomba centrífuga específica. El nivel 8 desciende al componente, como por ejemplo el motor, impulsor o un sello mecánico. Finalmente, el nivel 9, el cual es opcional, corresponde a la parte individual del componente, como un rodamiento o una junta. Esta estructura facilita la trazabilidad completa de una falla desde la pieza más pequeña hasta el sistema donde se encuentra. Adicionalmente, permite tener claridad sobre los límites físicos y funcionales de cada equipo, lo cual es fundamental para el análisis de causa raíz, criticidad y planificación del mantenimiento. En resumen, esta taxonomía no solo organiza, sino que conecta la información técnica con la estrategia de confiabilidad. Calidad de los datos, definición y planificación. La norma ISO 14224 define que la confianza en los datos de confiabilidad y mantenimiento depende directamente de su calidad. Estos datos deben cumplir con 5 condiciones. Su integridad con respecto a la especificación, el cumplimiento de los formatos establecidos, su exactitud en el manejo y almacenamiento, la suficiencia estadística de la población monitoreada, la relevancia del dato frente a su propósito. Antes de iniciar cualquier recolección, la norma recomienda una serie de medidas de planificación. Entre ellas, define cuál es el objetivo. Por ejemplo, si es un análisis RAM, un análisis RCM o SIL. Validar las fuentes disponibles, como SMMS o planos. Y estructurar los datos incluyendo fechas de instalación y periodos operativos. También se deben estandarizar definiciones para fallas y mantenimiento y establecer controles que aseguren la trazabilidad, pertinencia y validez técnica de cada dato. La verificación de la calidad de los datos debe realizarse tanto durante como después del proceso de recolección. Esta debe comprobar consistencia, distribución adecuada de los datos, uso correcto de códigos y definiciones y estar documentada. Además, quien verifica debe ser distinto a quien recolecta. La norma identifica también varios problemas comunes, entre ellos fuentes fragmentadas, errores de interpretación, codificación deficiente o falta de motivación del personal. Todos estos factores pueden comprometer seriamente la calidad de la base de datos. Respecto a los métodos de recolección, se recomienda partir de múltiples fuentes, como el SMMS, aplicar algoritmos de conversión si hay digitalización entre sistemas, y hacer una interpretación manual solo cuando sea necesario. La capacitación técnica del personal es clave, así como la planificación de actividades, revisiones cruzadas y la retroalimentación sistemática. Finalmente, la norma propone evaluar relación costo-beneficio de este proceso, iniciar con un ejercicio piloto y establecer niveles de prioridad en los datos, alto, medio o bajo, de acuerdo con su criticidad para la producción o seguridad. Estructura de la base de datos. La norma ISO 14224 en su cláusula 9.3 establece con claridad cómo deben organizarse los datos recolectados con fines de análisis de confiabilidad y mantenimiento. Este enfoque normativo busca garantizar que la información técnica no solo sea recolectada, sino que esté adecuadamente estructurada para permitir su aprovechamiento práctico, facilitando procesos como la generación de reportes, la trazabilidad de eventos, el análisis estadístico y la toma de decisiones informadas. En primer lugar, la norma señala que los datos deben organizarse y vincularse dentro de una base de datos de forma tal que facilite su actualización, consulta y análisis posterior. Este principio busca evitar estructuras de datos fragmentadas o redundantes y apunta hacia modelos organizativos centralizados y eficientes. Para ello se recomienda el uso de herramientas comerciales de bases de datos, como software de gestión de activos o CMMIS, que pueden ser adaptadas o configuradas específicamente para responder a los requerimientos del análisis de confiabilidad. La estructura propuesta se fundamenta en un modelo lógico orientado a la aplicación. En dicho modelo, los registros de fallas y actividades de mantenimiento
Están vinculados directamente con el inventario de equipo, lo que asegura una conexión jerárquica coherente entre los datos técnicos y operativos. El mantenimiento preventivo se relaciona directamente con la descripción del equipo a través de una relación de uno a varios. Es decir, un equipo puede tener múltiples mantenimientos planificados a lo largo del tiempo. Por otro lado, cada falla registrada también puede tener uno o más mantenimientos correctivos asociados, lo que permite rastrear y analizar de forma detallada el historial de eventos no planificados. Cada registro dentro de esta arquitectura, sea de falla o de mantenimiento, contiene múltiples atributos técnicos, tales como la fecha de ocurrencia, el modo de falla, la causa raíz, la actividad correctiva aplicada, entre otros elementos claves para el análisis de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. En lo que respecta al diseño arquitectónico de la base de datos, la norma distingue 4 modelos fundamentales clasificados en orden creciente de complejidad, versatilidad y capacidad de adaptación. Modelo jerárquico. Organiza los datos en una estructura tipo árbol, donde cada nivel representa una relación padre e hijo. Es decir, es simple pero poco flexible, ya que cada registro solo puede tener un vínculo ascendente. Modelo de red. Es una extensión del modelo jerárquico que permite múltiples relaciones ascendentes, es decir, un atributo puede depender de más de un padre. Esto mejora la conectividad, aunque sigue siendo rígido en términos de escalabilidad. Modelo relacional. Es el más común y versátil. Se basa en el uso de tablas interconectadas llamadas relaciones, donde se define una ruta de acceso única. Este modelo permite realizar consultas complejas, unir datos entre múltiples tablas y generar reportes dinámicos. Su adaptabilidad la convierte en la base de sistemas ampliamente utilizados como SAP, IBM, Oracle, SQL Server. Modelo orientado a objetivos. Este modelo trata los datos como objetos encapsulados que poseen tanto estructura interna como una interfaz visible para interactuar con otros objetos. Su gran ventaja radica en que permite una base de datos altamente flexible, extensible y reutilizable, ideal para entornos modernos con múltiples fuentes de entrada, inteligencia artificial o sistemas de mantenimiento avanzado. Finalmente, aunque todos los modelos son válidos, la mayoría de las implementaciones actuales en sistemas de gestión de mantenimiento utilizan el modelo relacional, ya que permite una manipulación estructurada, una integración más sencilla con otras herramientas de análisis y una visualización clara de los datos a nivel técnico y operativo. Además de recolectar y estructurar datos, la norma ISO 14224 establece cómo transformar esa información en indicadores claves de desempeño. Estos KPI permiten cuantificar el comportamiento de los equipos, su confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad con el fin de compararlos entre sí, monitorear su evolución en el tiempo o contrastarlos con promedios de la industria. En esta primera parte se presentan los primeros 7 indicadores, muchos de los cuales son ampliamente utilizados en ingeniería de mantenimiento y análisis de confiabilidad. Comenzamos con indicadores de confiabilidad. Tenemos el MTBF, que significa tiempo medio entre fallas. Mide cuánto tiempo opera un activo sin presentar fallas. Luego está el MTTF, o tiempo medio hasta la primera falla, que se aplica especialmente para activos no reparables. También está el MTBR, que indica la frecuencia promedio entre intervenciones de reparación, incluso si no hubo falla. Continuamos con indicadores de mantenibilidad que reflejan la eficiencia de las actividades de reparación. MART, o tiempo efectivo de reparación, que inicia desde la intervención hasta que termina. Tenemos también el MRT, que considera no solo la reparación en sí, sino también la preparación, demoras y tiempos muertos. Luego se incluyen los indicadores de disponibilidad del activo, el AO, o disponibilidad operativa, que incorpora todo el tiempo fuera de servicio, incluyendo
mantenimientos planificados y no planificados, el AT o disponibilidad técnica, que enfoca el análisis únicamente en las fallas técnicas. La norma también reconoce que algunos equipos fallan con más frecuencias que otros. Por eso, el KPI de agentes graves permite identificar esos activos de bajo desempeño fundamentales para el análisis de criticidad o planes de renovación. Además, se incluyen indicadores relacionados con la gestión de activos críticos para la seguridad, tales como el porcentaje de tareas programadas en el CMMS que han sido correctamente asignadas, el cumplimiento del mantenimiento planificado y correctivo dentro de las fechas límites y la proporción de horas hombres destinadas a las tareas preventivas o correctivas. Finalmente, se contemplan dos indicadores fundamentales sobre el estado de mantenimiento predictivo, conocido como PDM. Uno mide cuántas actividades se han realizado y el otro cuántas están atrasadas. Esta batería inicial de indicadores permite tener un diagnóstico riguroso, facilitando la priorización de recursos, la trazabilidad de fallas y la mejora continua del sistema de mantenimiento. En esta segunda lámina continuamos con el conjunto de indicadores claves de desempeño definidos por la norma ISO 14224, esta vez abarcando el KPI 18 al 34, a diferencia del bloque anterior que se centraba en confiabilidad y mantenibilidad. Esta segunda parte presenta indicadores orientados a la planificación y ejecución del mantenimiento, el cumplimiento de programas, el control de costos, el rendimiento logístico y la calidad del mantenimiento. Aunque la norma incluye 17 KPIs en este bloque, se ilustran los más estratégicos y comúnmente utilizados para análisis de eficiencia, benchmarking y toma de decisiones organizacionales. Su análisis permite traducir la estrategia de mantenimiento en resultados tangibles, medibles y orientados a la mejora continua. Por ejemplo, indicadores como el backlog de mantenimiento correctivo revelan el volumen de trabajo acumulado, permitiendo diagnosticar cuellos de botella en la ejecución. Otros, como el porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento o el trabajo no programado, evidencian si la operación es más proactiva o reactiva. En el frente financiero, indicadores como la exactitud en las estimaciones de horas hombre y costos o el costo total de mantenimiento permiten controlar desviaciones y hacer más eficientes los recursos disponibles. Por su parte, los KPIs de logística e inventario, como el nivel de servicio del inventario o el cumplimiento de entrega en las fechas requeridas, garantizan que los materiales lleguen a tiempo y con la calidad adecuada. Finalmente, la inclusión de indicadores como la fracción de fallas críticas detectadas fortalece el monitoreo de seguridad funcional, asegurando que los elementos críticos estén cumpliendo su propósito de protección. En conjunto, este bloque de indicadores ofrece una visión integral de cómo se está ejecutando la estrategia del mantenimiento, aportando evidencia clara al respecto. La verdadera utilidad de recolectar y estructurar datos bajo la norma ISO 14224 se revela cuando estos se convierten en insumos estratégicos para la toma de decisiones. No se trata únicamente de almacenar información, sino de aplicarla en herramientas de ingeniería que optimicen la gestión de activos físicos. Uno de los principales usos es en el RCM o mantenimiento centrado en la confiabilidad, una metodología que permite definir qué tipo de mantenimiento aplicar según el riesgo y las consecuencias de las fallas. También es esencial en estudios RAN que evalúan la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de sistemas complejos con el fin de modelar escenarios operativos y prever el desempeño de los activos a lo largo del tiempo. Además, los datos normalizados se utilizan como base para análisis de riesgos operacionales, facilitando la identificación de modos de fallas críticos y su impacto potencial en la seguridad, la producción o el medio ambiente. En este ámbito contractual, esta información también permite fundamentar licitaciones técnicas, definir el alcance de contratos de mantenimiento y diseñar planes preventivos y predictivos más eficientes, ajustados a la realidad operativa del equipo. Por otro lado, los datos estructurados históricos son claves para la justificación técnica y financiera de reemplazo de activos, facilitando decisiones de inversión sustentadas en evidencia objetiva como frecuencia de fallas, costos de intervención y criticidad. En el contexto de la industria 4.0, la ISO 14224 se vuelve más potente al integrarse con tecnologías emergentes como sensores IoT,
análisis automatizados, inteligencia artificial y sistemas de mantenimiento predictivo, que transforman los datos en alertas tempranas, pronósticos de fallas y acciones correctivas automatizadas. En resumen, aplicar la ISO 14224 no solo mejora el registro y análisis de datos, sino que permite evolucionar de un enfoque reactivo a una gestión de activos estratégica, preventiva y orientada al valor. Es una herramienta fundamental para organizaciones que buscan sostenibilidad, eficiencia y toma de decisiones basada en evidencia. Llegamos al cierre de esta presentación y es importante detenernos un momento para reflexionar lo que representa verdaderamente la norma ISO 14224 en el contexto de la gestión de activos físicos. Esta norma no es solo un manual técnico para registrar fallas o codificar mantenimientos, es en esencia una herramienta estratégica que habilita a las organizaciones para tomar decisiones fundamentadas en datos confiables, trazables y comparables. Implementar la ISO 14224 implica una transformación cultural, implica pasar de la intuición a la evidencia, del dato aislado al conocimiento estructurado y del mantenimiento reactivo a una gestión del ciclo de vida basada en riesgos, desempeño y confiabilidad. Esto permite alinear las decisiones técnicas con los objetivos del negocio. En sectores como el petróleo, gas, energía, minería o manufactura, donde los activos son costosos, críticos y operan en entornos exigentes, la confiabilidad no es negociable. Sin datos no hay confiabilidad y sin confiabilidad no hay continuidad operativa. Además, esta norma se integra perfectamente con otras prácticas y marcos como la ISO 55000 para gestión de activos, la ISO 31000 para gestión de riesgo y metodologías como RCM, RAN, análisis SIL o licitaciones basadas en desempeño. Hoy, con el auge de la industria 4.0, la norma ISO 14224 adquiere una nueva dimensión. Permite que los datos provenientes de sensores IoT, sistemas de SCADA o plataformas de mantenimiento predictivo puedan ser gestionados con un lenguaje común y un formato estructurado, lo que facilita su análisis automático, su interoperabilidad y su uso en inteligencia artificial aplicada al mantenimiento. Pero nada de esto funciona sin las personas. Por eso, la norma también resalta la necesidad de contar con personal capacitado, con claridad sobre definiciones, taxonomía, límites funcionales y criterios de calidad. Solo así los datos tendrán valor. En definitiva, la norma ISO 14224 representa una evolución hacia una gestión más madura, disciplinada y estratégica de los activos. No se trata de llenar bases de datos, sino de generar información útil que conduzca a mejores decisiones, mayor eficiencia, menos fallas y más valor para las organizaciones. El reto es pasar de la teoría a la práctica y cada vez que una organización decide implementar esta norma, está dando un paso importante hacia un modelo de excelencia operacional, sostenibilidad y confiabilidad técnica. Muchas gracias.